La confesión de Julieta no fue solo una declaración de amor, sino un acto de rendición que dejó al descubierto la fragilidad de su corazón. Una verdad que había estado conteniendo durante demasiado tiempo y que ahora, finalmente, había encontrado la fuerza para salir a la superficie, aun sabiendo que hacerlo significaba enfrentarse a un dolor inevitable. En la planta noble de la promesa, el silencio que siguió a sus palabras no fue un simple vacío, sino una tensión densa que parecía absorber cada latido, cada respiración, cada pensamiento que cruzaba la mente de Manuel, quien permanecía inmóvil frente a ella, intentando procesar una realidad que no encajaba con lo que había imaginado hasta ese momento. Julieta, con la mirada firme pero cargada de una tristeza que apenas podía ocultar, sostenía su decisión como si fuera lo único que le quedara, como si marcharse fuera la única manera de salvarse de un sentimiento que la consumía lentamente desde dentro, un amor que no podía ser correspondido sin destruirlo todo a su alrededor. Manuel, por su parte, sintió como una presión desconocida se instalaba en su pecho, una mezcla de culpa, desconcierto y desesperación al comprender que aquella mujer, a la que había empezado a considerar una presencia importante en su vida, estaba dispuesta a desaparecer precisamente por lo que sentía por él, por algo que él no había sabido ver o que quizás había decidido ignorar. Intentó acercarse, no solo físicamente, sino también emocionalmente, buscando en sus palabras una forma de retenerla, de convencerla de que quedarse no tenía por qué significar seguir sufriendo, pero en el fondo sabía que había heridas que no podían curarse con promesas ni con gestos bien intencionados. Mientras tanto, Julieta lo observaba con una mezcla de ternura y resignación, consciente de que cualquier intento de Manuel por cambiar su decisión solo haría más profunda la herida, porque lo que ella necesitaba no era comprensión, sino distancia, una distancia que le permitiera reconstruirse lejos de aquello que la hacía sentir tan vulnerable. El aire entre ellos se volvió pesado, casi irrespirable, como si el propio palacio percibiera la gravedad de aquel momento, como si las paredes de la promesa, acostumbradas a guardar secretos y emociones reprimidas, fueran ahora testigos de una despedida que todavía no había ocurrido pero que ya era inevitable. Fue entonces cuando Manuel, impulsado por una necesidad casi desesperada, intentó aferrarse a lo único que podía ofrecerle, palabras que no prometían amor pero sí cercanía, una forma de decirle que no quería perderla, aunque no pudiera darle lo que ella realmente deseaba. Sin embargo, Julieta ya había cruzado un punto de no retorno, un límite invisible que separa la esperanza de la aceptación, y en su interior comenzaba a tomar forma una despedida silenciosa, una decisión que dolía pero que también le daba una extraña sensación de control sobre su propio destino. Mientras tanto, lejos de esa escena cargada de emociones contenidas, otro movimiento comenzaba a alterar el equilibrio de la promesa, uno que no estaba marcado por los sentimientos, sino por ambiciones y decisiones que tendrían consecuencias mucho más impredecibles. Ciro, recién incorporado a la empresa de aviación de Manuel, avanzaba con una seguridad que contrastaba con la inestabilidad emocional que se respiraba en el palacio, como si su llegada representara no solo un cambio en los negocios, sino también una nueva dinámica que nadie había anticipado completamente. Desde el primer momento, su actitud dejó claro que no estaba allí para ocupar un papel secundario, sino para marcar su propia presencia, para imponer su visión y, quizás sin darse cuenta del todo, para alterar las relaciones que ya existían dentro de ese delicado entramado humano. Cuando finalmente coincidió con Julieta, el contraste entre ambos fue evidente, ella atrapada en un torbellino emocional del que intentaba escapar, y él enfocado en su nuevo rol, en sus planes, en una realidad mucho más pragmática donde los sentimientos parecían tener un lugar secundario. Pero fue precisamente en ese encuentro donde se produjo un giro inesperado, uno que Julieta no estaba preparada para afrontar, una propuesta que llegó sin aviso, sin contexto emocional, casi como si fuera una decisión lógica dentro del mundo de Ciro, pero que para ella resultó profundamente desconcertante. La idea de tener un hijo, planteada como una especie de celebración o de paso natural dentro de su nueva etapa, cayó sobre Julieta como un golpe seco, una realidad que no solo no encajaba con su estado emocional, sino que además la obligaba a confrontar algo que ni siquiera había tenido tiempo de considerar. Su reacción no fue inmediata, porque su mente necesitó unos segundos para comprender lo que acababa de escuchar, para procesar la distancia entre lo que sentía por Manuel y lo que Ciro le estaba proponiendo, dos mundos completamente opuestos que de repente se superponían de una manera casi cruel. En ese instante,
Julieta sintió cómo el suelo bajo sus pies perdía consistencia, como si todo lo que había intentado organizar en su interior comenzara a desmoronarse, porque marcharse ya no era solo una decisión personal, sino una necesidad urgente para evitar quedar atrapada en una realidad que no reconocía como propia. Mientras tanto, Ciro, ajeno al impacto real de sus palabras, continuaba con su discurso con una naturalidad que solo aumentaba el desconcierto de Julieta, como si no lograra percibir la complejidad emocional que se escondía detrás del silencio de ella. Ese momento, breve pero intenso, dejó una marca invisible en Julieta, una señal clara de que la promesa ya no era un lugar donde pudiera sentirse segura, ni emocional ni personalmente, un espacio donde cada día parecía traer consigo una nueva presión, una nueva expectativa, una nueva forma de perderse a sí misma. Por su parte, en otro rincón del palacio, Martina observaba a Jacobo con una preocupación que iba más allá de la simple empatía, porque lo que veía en él no era solo tristeza, sino una especie de vacío que se había instalado tras la noticia del accidente de su madre y su hermano, una herida que aún estaba abierta y que parecía profundizarse con cada pensamiento. Jacobo, incapaz de encontrar palabras que expresaran lo que sentía, se refugiaba en el silencio, un silencio pesado que Martina intentaba romper con pequeños gestos, con miradas, con una presencia constante que no exigía respuestas, pero que ofrecía apoyo de una manera sincera. Fue en ese contexto donde Martina dio un paso que, aunque aparentemente sencillo, tenía un peso emocional considerable, proponiéndole acompañarlo a visitar a su familia, una forma de decirle que no tenía que enfrentarse a ese dolor solo, que podía compartir esa carga, aunque fuera en silencio. Esa propuesta no solo hablaba de su preocupación, sino también de una cercanía que comenzaba a construirse entre ambos, una conexión que nacía en medio del dolor y que, precisamente por eso, tenía una intensidad especial, diferente a cualquier otra relación superficial. Jacobo no respondió de inmediato, pero en su mirada se reflejó algo que Martina no había visto antes, una mezcla de gratitud y vulnerabilidad, como si por un instante permitiera que alguien más entrara en ese espacio donde hasta entonces solo había cabido su propio sufrimiento. Mientras tanto, en las zonas más humildes del palacio, la preocupación adquiría una forma mucho más tangible, más urgente, porque allí no se trataba de sentimientos no correspondidos ni de decisiones difíciles, sino de algo mucho más básico y aterrador: la salud de una niña que no mejoraba. María, agotada física y emocionalmente, permanecía junto a su hija con una mezcla de miedo y esperanza, aferrándose a cada pequeño gesto, a cada mínima señal que pudiera indicar una mejoría, aunque en el fondo comenzaba a temer lo peor. El doctor Peribáñez, con la seriedad que imponía su experiencia, confirmó lo que nadie quería escuchar del todo, que algo no estaba bien, que había un problema que no lograba identificar con precisión, una incertidumbre que resultaba incluso más angustiante que un diagnóstico claro. La fiebre no cedía, la niña rechazaba la comida, y cada hora que pasaba aumentaba la sensación de impotencia, no solo en María y Carlo, sino en todos los que formaban parte de la promesa, porque el dolor de una madre se convertía en un dolor colectivo que nadie podía ignorar. En ese ambiente cargado de tensión, donde cada noticia era esperada con el corazón en un puño, el palacio entero parecía contener la respiración, como si todos supieran que algo estaba a punto de cambiar, que el equilibrio ya frágil de la promesa estaba a punto de romperse definitivamente. Y aunque nadie podía preverlo con exactitud, la llegada inminente de nuevas figuras, de nuevos nombres, de nuevas historias, ya comenzaba a proyectar una sombra sobre todo lo que estaba ocurriendo, una señal de que lo peor, quizás, aún estaba por comenzar. Mientras tanto, la tensión que envolvía a la promesa comenzaba a transformarse en algo más palpable, más difícil de ignorar, especialmente en aquellos espacios donde el dolor no podía disimularse con palabras elegantes ni con silencios estratégicos, sino que se manifestaba de forma cruda, directa y profundamente humana. En la habitación donde descansaba la hija de María, el aire parecía haberse detenido, como si incluso el tiempo dudara en avanzar ante la fragilidad de aquella vida que luchaba por sostenerse, una lucha silenciosa que consumía poco a poco la energía de todos los presentes, especialmente la de su madre. María, sentada junto a la cuna, no apartaba la mirada del rostro de la niña, observando cada respiración como si en ella se jugara todo su mundo, intentando encontrar en esos pequeños movimientos una señal de mejoría que justificara la esperanza a la que se aferraba con desesperación. Carlo, por su parte, permanecía cerca,
pero su presencia estaba marcada por una impotencia que le resultaba insoportable, porque no había acción posible, no había decisión que pudiera cambiar lo que estaba ocurriendo, y eso lo enfrentaba a una sensación de fracaso que no sabía cómo gestionar. El doctor Peribáñez entraba y salía con un gesto cada vez más serio, revisando a la pequeña con una atención minuciosa que, sin embargo, no lograba traducirse en respuestas claras, y esa falta de certezas se convertía en la peor de las noticias, porque abría la puerta a todos los temores posibles. Cada palabra del médico era medida, contenida, pero aún así dejaba entrever que la situación era más grave de lo que podía admitir abiertamente, una gravedad que se filtraba en las miradas de los presentes, en los silencios que se prolongaban más de lo necesario, en las manos que se apretaban con nerviosismo. Pía, que había asumido muchas veces el papel de sostén emocional en el servicio, se encontraba esta vez desbordada por la magnitud del dolor de María, intentando mantenerse firme para no derrumbarse junto a ella, pero sintiendo en su interior un miedo creciente que no podía compartir. Simona y Candela, desde la cocina, vivían la situación con una angustia distinta, más distante en apariencia, pero igual de profunda, porque cada plato que preparaban, cada tarea que realizaban, estaba impregnada de una preocupación constante que les impedía concentrarse completamente en lo que hacían. El murmullo habitual de la cocina se había transformado en un silencio interrumpido solo por susurros, como si cualquier ruido pudiera alterar el delicado equilibrio en el que se encontraba la niña, como si el respeto por ese momento exigiera una contención absoluta incluso en los gestos más cotidianos. A su vez, en los pasillos del palacio, la noticia comenzaba a circular con una velocidad silenciosa, pasando de una mirada a otra, de una conversación interrumpida a un comentario apenas audible, generando una atmósfera de inquietud que se extendía como una sombra sobre todos los habitantes de la Promesa. Los criados, acostumbrados a convivir con secretos y tensiones, percibían que esta vez la situación era diferente, porque no se trataba de intrigas o conflictos sociales, sino de algo mucho más esencial, la posibilidad de perder a una vida que apenas comenzaba. Mientras tanto, María comenzaba a mostrar signos de agotamiento extremo, no solo físico, sino también emocional, porque el miedo constante desgasta, consume, y poco a poco la iba dejando sin fuerzas, aunque se negaba a abandonar su puesto junto a la cuna. Cada vez que la niña dejaba de moverse durante unos segundos, María contenía la respiración, temiendo que ese silencio fuera definitivo, y cuando finalmente volvía a percibir un leve movimiento, una respiración débil, el alivio era tan intenso que casi dolía. Carlo intentaba convencerla de descansar, de apartarse aunque fuera unos minutos, pero María no podía permitírselo, porque en su mente existía la idea irracional pero poderosa de que, si se alejaba, algo terrible ocurriría, como si su presencia fuera lo único que mantenía a su hija con vida. En ese contexto, la solidaridad del resto del servicio adquiría una dimensión especial, porque todos, sin excepción, buscaban la manera de ayudar, de estar presentes, de aportar algo, aunque fuera una palabra, una mirada, una mano sobre el hombro. Sin embargo, esa unión también estaba atravesada por la incertidumbre, porque nadie sabía realmente qué estaba pasando, y esa falta de conocimiento alimentaba el miedo, lo multiplicaba, lo hacía crecer en todas direcciones posibles. Precisamente en ese momento, cuando la angustia alcanzaba uno de sus puntos más altos, un movimiento en la planta noble comenzó a atraer la atención de varios criados, un movimiento que no estaba relacionado con la enfermedad de la niña, pero que, sin saberlo aún, tendría un impacto igual de profundo en la vida del palacio. Alonso, acompañado de Cristóbal, se preparaba para recibir a un invitado cuya llegada llevaba días anunciándose, pero que hasta ese momento no se había materializado, generando una expectativa que ahora comenzaba a transformarse en realidad. El nombre de Máximo de Buenaventura no era desconocido para nadie en la planta noble, pero para muchos de los criados representaba más bien una figura lejana, casi legendaria, alguien cuya presencia solo podía interpretarse como el inicio de un cambio importante. El propio Alonso mostraba una emoción contenida, poco habitual en él, que revelaba la importancia de ese encuentro, no solo a nivel personal, sino también en términos de alianzas, de equilibrio de poder, de relaciones que podían redefinir el futuro de la Promesa. Cristóbal, siempre atento a cada detalle, se aseguraba de que todo estuviera en orden, de que la recepción se desarrollara sin errores, consciente de que la primera impresión sería clave para establecer el tono de la relación que estaba a punto de comenzar.
Los criados se alineaban, organizados, preparados para recibir no solo a un hombre, sino a todo lo que su llegada implicaba, porque en ese mundo cada visitante traía consigo una historia, una influencia, una serie de consecuencias que podían alterar el curso de los acontecimientos. Cuando finalmente la figura de Máximo apareció, cruzando el umbral de la promesa, el ambiente pareció cambiar de inmediato, como si su sola presencia introdujera una energía distinta, una mezcla de autoridad, experiencia y una confianza que no necesitaba imponerse para hacerse notar. Alonso avanzó hacia él sin dudarlo, rompiendo por un momento la rigidez que solía caracterizarlo, y lo abrazó con una calidez que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien, dejando claro que no se trataba de una relación superficial, sino de un vínculo construido a lo largo de muchos años. Ese gesto, aparentemente simple, decía más que cualquier palabra, porque mostraba que, más allá de los títulos y las formalidades, existía entre ellos una amistad profunda, una conexión que ahora volvía a tomar protagonismo en un momento especialmente delicado para la promesa. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a muchos no fue la llegada de Máximo en sí, sino el hecho de que no venía solo, que detrás de él se dibujaban otras figuras, otras presencias que pronto empezarían a ocupar su lugar dentro del palacio. Julio, su ayuda de cámara, avanzaba con una discreción profesional, observando todo con atención, como si ya estuviera evaluando el terreno en el que iba a desempeñar su función, adaptándose rápidamente a un entorno que, aunque nuevo, no le resultaba completamente ajeno. Pero fue la aparición de Tomasa Arcos lo que realmente provocó una reacción inmediata en el servicio, una reacción que no se basaba en la sorpresa, sino en el reconocimiento, en la memoria de alguien que había formado parte de ese mundo en el pasado y que ahora regresaba convertida en algo completamente distinto. Simona y Candela fueron las primeras en reaccionar, acercándose con una mezcla de emoción y curiosidad, esperando encontrar en ella a la mujer que habían conocido, a alguien con quien compartir recuerdos, historias, una conexión que el tiempo no debería haber borrado. Sin embargo, la respuesta de Tomasa no fue la que esperaban, porque en lugar de la cercanía que habían imaginado, encontraron una frialdad inesperada, una distancia marcada que se manifestó en su tono, en su mirada, en la manera en que evitó cualquier gesto que pudiera interpretarse como afecto. Ese cambio no solo las desconcertó, sino que también despertó una inquietud que iba más allá de lo personal, porque intuían que esa transformación no era casual, que respondía a algo más profundo, a experiencias que la habían moldeado de una forma que ellas aún no podían comprender. Tomasa, por su parte, parecía completamente ajena a ese impacto, moviéndose con una seguridad que rozaba la altivez, como si su nueva posición le permitiera establecer una distancia necesaria con su pasado, una forma de protegerse o quizás de reafirmar su lugar en ese nuevo escenario. Así, en medio de la angustia por la salud de la hija de María, de la tensión emocional que envolvía a Julieta, y de los movimientos estratégicos en la planta noble, la promesa comenzaba a transformarse una vez más, preparándose para una serie de cambios que nadie podía prever completamente. Porque si algo había quedado claro en ese momento, era que cada llegada, cada decisión, cada palabra pronunciada en ese lugar tenía el poder de alterar el equilibrio, de desencadenar consecuencias que se extenderían mucho más allá de lo visible. Por su parte, la llegada de Máximo de Buenaventura no solo alteró la rutina visible de la promesa, sino que comenzó a generar una serie de tensiones subterráneas que, aunque todavía no se manifestaban abiertamente, ya podían percibirse en los gestos contenidos y en las miradas que se cruzaban con una cautela inusual. El duque, acostumbrado a ambientes donde el poder se mide tanto en palabras como en silencios, avanzaba por los salones con una naturalidad que imponía respeto, observando cada detalle como si fuera capaz de descifrar la historia completa del lugar con solo detenerse unos segundos en cada rincón. Alonso, caminando a su lado, intentaba mantener el equilibrio entre la cordialidad propia de un anfitrión y la necesidad de controlar todo lo que sucedía en su casa, consciente de que cualquier pequeño error podía tener consecuencias en una relación que consideraba crucial. Sin embargo, mientras en la planta noble se desarrollaba ese delicado juego de apariencias, en las zonas más humildes del palacio la inquietud seguía creciendo, porque la salud de la hija de María no mostraba señales de mejora, y cada nueva hora que pasaba sin cambios aumentaba la sensación de que algo se estaba escapando de sus manos. María, completamente consumida por la angustia, comenzaba a perder la noción del tiempo, atrapada en una vigilia constante donde cada segundo se convertía en una prueba de resistencia,
una lucha interna por no dejarse vencer por el miedo que amenazaba con paralizarla. Carlo, a su lado, trataba de mantenerse firme, pero su mirada traicionaba una preocupación que ya no podía ocultar, porque ver a María en ese estado lo enfrentaba a una realidad que nunca había imaginado, una situación donde el amor no bastaba para proteger a quienes más le importaban. El doctor Peribáñez regresó una vez más con el ceño fruncido, revisando a la pequeña con una atención casi obsesiva, como si en cada gesto buscara una pista que le permitiera comprender lo que estaba ocurriendo, pero esa búsqueda constante no hacía más que evidenciar la gravedad del problema. El diagnóstico seguía siendo incierto, y esa incertidumbre era como una sombra que se extendía sobre todos, alimentando la desesperación de María, que comenzaba a sentir que el mundo se le desmoronaba sin que nadie pudiera detenerlo. Mientras tanto, en otro punto del palacio, Julieta se encontraba completamente desorientada, incapaz de encontrar un espacio donde poder ordenar todo lo que estaba ocurriendo en su interior, porque las palabras de Manuel y la propuesta de Ciro seguían resonando en su mente como ecos contradictorios. La insistencia de Manuel por retenerla, aunque cargada de buenas intenciones, se sentía para ella como una presión difícil de soportar, porque quedarse significaba prolongar un sufrimiento que ya había decidido enfrentar desde la distancia. Sin embargo, la propuesta de Ciro había abierto un nuevo frente, uno que no solo la incomodaba, sino que también la obligaba a cuestionarse su lugar en ese mundo, su futuro, sus propias decisiones, como si de repente todo se hubiera vuelto demasiado complejo para poder gestionarlo con claridad. Cada paso que daba por los pasillos de la promesa se sentía pesado, como si el propio edificio le recordara constantemente que no pertenecía del todo a ese lugar, que su historia allí estaba marcada por sentimientos que no podían encontrar un desenlace sencillo. Fue en uno de esos recorridos, aparentemente sin rumbo, cuando volvió a cruzarse con Ciro, quien, ajeno a la tormenta emocional que había provocado, retomó la conversación con una naturalidad que solo aumentó la incomodidad de Julieta. Para él, la idea que había planteado no tenía nada de extraordinario, era casi una extensión lógica de su forma de ver la vida, una decisión práctica, directa, sin las complicaciones emocionales que Julieta no podía dejar de sentir. Pero para ella, aquella propuesta representaba todo lo contrario, una imposición implícita de un futuro que no había elegido, una manera de encasillarla en un rol que no tenía nada que ver con lo que realmente deseaba en ese momento de su vida. Julieta intentó responder, encontrar las palabras adecuadas para expresar su rechazo sin provocar un conflicto mayor, pero se dio cuenta de que no existía una forma sencilla de hacerlo, porque la distancia entre lo que Ciro esperaba y lo que ella podía ofrecer era demasiado grande. Ese desencuentro no solo evidenció la incompatibilidad entre ambos, sino que también reforzó en Julieta la necesidad de marcharse, de alejarse de un entorno donde cada decisión parecía empujarla hacia un destino que no sentía como propio. Mientras tanto, en la planta noble, la presencia de Tomasa comenzaba a generar una tensión cada vez más evidente, especialmente entre aquellos que la habían conocido en el pasado y que ahora no lograban reconocer en ella a la misma persona. Simona y Candela, profundamente afectadas por su actitud distante, no podían evitar comentar entre ellas el cambio que habían percibido, intentando encontrar una explicación que diera sentido a esa transformación tan radical. Recordaban a una mujer cercana, accesible, alguien con quien habían compartido más que simples tareas, y ese contraste con la frialdad actual de Tomasa les resultaba difícil de aceptar, casi como si estuvieran frente a una desconocida que llevaba el rostro de alguien familiar. Tomasa, por su parte, parecía haber construido una barrera invisible entre ella y el resto del servicio, una distancia que no solo protegía su nueva posición, sino que también marcaba claramente que su regreso no implicaba una reconexión con su pasado. Cada gesto suyo estaba medido, cada palabra cuidadosamente elegida, como si supiera que cualquier desliz podría ser interpretado como una debilidad, algo que no estaba dispuesta a permitir en ese nuevo contexto. Cristóbal, siempre atento a los cambios en la dinámica del servicio, observaba con interés ese comportamiento, consciente de que la presencia de Tomasa podía alterar el equilibrio interno de formas que aún no eran del todo evidentes. No era solo una cuestión de carácter, sino de jerarquía, de poder, de cómo su relación con Máximo podía influir en las decisiones que afectaban directamente a todos los que trabajaban en la promesa. A su vez, la figura de Julio, aunque más discreta, comenzaba también a integrarse en el entorno,
moviéndose con eficiencia y observando cada detalle con una atención que revelaba su experiencia, como si estuviera evaluando constantemente el funcionamiento del lugar. Su presencia, aunque menos llamativa que la de Tomasa, no pasaba desapercibida para quienes sabían interpretar esos pequeños gestos, esas miradas que se detienen un segundo más de lo habitual, esas preguntas que parecen casuales pero que en realidad buscan información precisa. Mientras tanto, Alonso y Máximo se retiraban a un espacio más privado, donde podían conversar sin la presión de las miradas ajenas, retomando una relación que, aunque marcada por el tiempo, mantenía una solidez que iba más allá de las formalidades. Esa conversación, aunque todavía no revelaba su contenido al resto, tenía el potencial de influir en muchas de las decisiones que afectarían el futuro de la promesa, porque no se trataba solo de una visita social, sino de un encuentro entre dos figuras que compartían intereses, preocupaciones y, posiblemente, secretos. En paralelo, la situación de la hija de María alcanzaba un punto crítico, uno de esos momentos en los que la esperanza comienza a tambalearse de forma peligrosa, porque la falta de mejoría ya no podía interpretarse como algo pasajero. María, al borde del colapso, empezó a perder el control de sus emociones, dejando escapar un llanto contenido durante horas, un llanto que no solo expresaba miedo, sino también una profunda sensación de injusticia, como si la vida le estuviera arrebatando algo que apenas había comenzado a construir. Carlo intentó sostenerla, abrazarla, transmitirle una calma que él mismo no sentía, pero en ese gesto se evidenciaba la fragilidad de ambos, dos personas enfrentadas a una situación que los superaba completamente. En ese instante, la promesa dejó de ser un escenario de intrigas y conflictos sociales para convertirse en un espacio donde la vulnerabilidad humana ocupaba el centro, donde cada personaje, independientemente de su posición, se veía confrontado con sus propios límites. Y sin embargo, en medio de esa fragilidad, las piezas seguían moviéndose, los intereses continuaban avanzando, las decisiones seguían tomando forma, como si el destino de cada uno estuviera entrelazado en una red demasiado compleja para poder detenerse. Porque aunque el dolor de María acaparaba la atención de muchos, la verdad era que otros acontecimientos ya estaban en marcha, avanzando en silencio, preparando el terreno para lo que vendría después, para un desenlace que todavía no se mostraba, pero que ya comenzaba a sentirse inevitable. Poco después, el ambiente en la promesa comenzó a volverse aún más denso, como si todos los acontecimientos que habían ido acumulándose a lo largo del día estuvieran alcanzando un punto de tensión donde cualquier pequeño detalle podía desencadenar una reacción en cadena imposible de contener. En la habitación de la hija de María, el silencio ya no era solo una forma de respeto, sino una manifestación del miedo colectivo que se había instalado en cada rincón, un miedo que crecía con cada minuto que pasaba sin una mejora evidente en el estado de la pequeña. El doctor Peribáñez, tras una nueva revisión, mostró por primera vez una expresión que no logró ocultar del todo, una mezcla de preocupación y desconcierto que fue suficiente para que María sintiera cómo la esperanza se deslizaba entre sus dedos como arena imposible de retener. Aquella falta de respuestas comenzaba a convertirse en una condena, porque no había un enemigo concreto al que enfrentarse, no había una solución clara, solo una espera angustiante que desgastaba a todos, especialmente a una madre que veía cómo su hija se debilitaba sin poder hacer nada. María, completamente rota por dentro, empezó a cuestionarlo todo, desde sus decisiones hasta su propio destino, como si buscara en su pasado alguna explicación que justificara aquel sufrimiento, una lógica que le permitiera sostenerse en medio de tanto dolor. Carlo, al verla así, sintió cómo su propia fortaleza se resquebrajaba, porque no podía seguir manteniendo la calma cuando la realidad se volvía cada vez más cruel, cuando cada intento de consuelo parecía insuficiente ante la gravedad de la situación. Intentó hablar, decir algo que pudiera aliviar el peso que María cargaba, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, incapaz de ofrecer algo que realmente cambiara lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Mientras tanto, Pía, que había permanecido firme durante todo el proceso, comenzó también a mostrar signos de agotamiento, no solo físico, sino emocional, porque sostener a otros implica, tarde o temprano, enfrentarse a los propios límites. A su vez, en la cocina, Simona dejó de trabajar por unos instantes, apoyándose en la mesa con una expresión ausente, como si necesitara detenerse para procesar todo lo que estaba ocurriendo, para encontrar dentro de sí la fuerza necesaria para continuar. Candela, observándola,
Comprendió que no hacía falta decir nada, que en ese momento las palabras eran innecesarias, porque compartían el mismo miedo, la misma impotencia, la misma sensación de que algo muy importante estaba a punto de romperse. Sin embargo, en contraste con ese dolor que se extendía en el servicio, en la planta noble la dinámica seguía su curso, marcada por la presencia de Máximo, cuya llegada continuaba generando movimientos sutiles pero significativos en el equilibrio del palacio. Alonso, aunque intentaba mostrarse sereno, no podía evitar sentir el peso de todo lo que estaba ocurriendo, porque por un lado debía atender a su invitado, mantener la compostura, sostener las apariencias, y por otro, era plenamente consciente de la gravedad de la situación que se vivía en el servicio. Esa dualidad comenzaba a reflejarse en su comportamiento, en pequeñas pausas, en miradas que se perdían más de lo habitual, en silencios que dejaban entrever una preocupación que no podía expresar abiertamente. Máximo, por su parte, no era ajeno a ese ambiente, y aunque no preguntaba directamente, su forma de observar indicaba que percibía mucho más de lo que se decía en voz alta, como si estuviera acostumbrado a leer entre líneas, a interpretar lo que otros preferían ocultar. Fue precisamente esa capacidad la que lo llevó a notar la tensión que rodeaba a Tomasa, una tensión que no se limitaba a su actitud distante, sino que parecía tener raíces más profundas, relacionadas con su pasado en la promesa y con las reacciones que provocaba en quienes la conocían. Tomasa, consciente de esas miradas, reforzaba aún más su postura, manteniéndose firme, impenetrable, como si cada gesto fuera una declaración de intenciones, una forma de dejar claro que ya no pertenecía a ese mundo, aunque físicamente volviera a habitarlo. Ese contraste entre su pasado y su presente generaba una incomodidad difícil de definir, especialmente en Simona y Candela, que no lograban reconciliar la imagen que tenían de ella con la mujer en la que se había convertido. En más de una ocasión intentaron acercarse, encontrar un momento para hablar, para recuperar algo de lo que había sido su relación, pero cada intento era recibido con una cortesía fría, distante, que dejaba claro que no había espacio para la cercanía. Ese rechazo no solo las hería a nivel personal, sino que también despertaba una inquietud mayor, una sensación de que Tomasa traía consigo algo más que un cambio de actitud, algo que aún no se revelaba pero que podía tener consecuencias importantes. Mientras tanto, Cristóbal seguía observando, analizando cada interacción, consciente de que cualquier alteración en la dinámica del servicio podía desencadenar conflictos que, en un momento como ese, serían especialmente difíciles de gestionar. No se trataba solo de mantener el orden, sino de anticiparse a los problemas, de entender qué fuerzas estaban en juego y cómo podían afectar al funcionamiento general de la promesa. En paralelo, la figura de Julio comenzaba a integrarse de manera más activa, interactuando con algunos miembros del servicio, mostrando una actitud más accesible que la de Tomasa, pero igualmente marcada por una profesionalidad que imponía cierta distancia. Su forma de moverse, de hablar, de observar, indicaba que no estaba allí solo para cumplir una función, sino también para comprender el entorno en el que se encontraba, como si cada detalle pudiera ser relevante en algún momento. Mientras tanto, Julieta, cada vez más convencida de su decisión de marcharse, comenzaba a prepararse emocionalmente para lo que significaría dejar la promesa, un proceso que no era sencillo, porque implicaba despedirse no solo de un lugar, sino de todo lo que había vivido allí. Cada rincón del palacio le devolvía un recuerdo, una emoción, una parte de sí misma que había ido dejando en ese lugar, y enfrentarse a la idea de abandonarlo generaba una mezcla de alivio y tristeza difícil de gestionar. La insistencia de Manuel seguía presente, aunque ahora se manifestaba de una forma más contenida, más reflexiva, como si él mismo comenzara a entender que no podía obligarla a quedarse, que debía respetar su decisión aunque eso significara perderla. Esa aceptación, aunque necesaria, no hacía más fácil la situación, porque entre ellos quedaba algo sin resolver, una conexión que no podía transformarse ni desaparecer de un momento a otro, una tensión emocional que seguiría presente incluso en la distancia. Y mientras todos estos hilos continuaban desarrollándose de forma paralela, en la habitación de la hija de María se produjo un momento que hizo que el tiempo pareciera detenerse por completo, un instante en el que la respiración de la niña se volvió aún más débil, más irregular, como si estuviera al borde de apagarse. María, al percibir ese cambio, sintió como el pánico se apoderaba de ella de una manera absoluta, sin filtros, sin control, un miedo primitivo que la empujó a reaccionar con desesperación,
llamando al doctor con una urgencia que hizo que todos los presentes se movilizaran de inmediato. Carlo, paralizado por el terror, solo pudo observar cómo la situación se desbordaba, cómo todo lo que habían intentado sostener comenzaba a tambalearse, enfrentándose a la posibilidad real de una pérdida que ninguno estaba preparado para asumir. En ese instante, la promesa dejó de ser un escenario dividido entre la nobleza y el servicio, entre intereses y emociones, para convertirse en un espacio donde la vida y la muerte se encontraban cara a cara, donde cada personaje, sin importar su posición, se veía arrastrado por una realidad que no podía controlar. Y sin embargo, incluso en medio de ese momento crítico, los engranajes de la historia seguían girando, preparando el terreno para lo que vendría después, para las consecuencias de cada decisión, de cada llegada, de cada verdad que aún no había salido completamente a la luz. Porque si algo estaba claro, era que aquel capítulo no solo estaba marcado por la angustia y la incertidumbre, sino también por la sensación de que todo estaba a punto de cambiar de una forma irreversible. Unas horas más tarde, el punto crítico al que había llegado la situación de la hija de María terminó por romper definitivamente el frágil equilibrio que aún se sostenía en la promesa, como si todo el peso acumulado de la incertidumbre, del miedo y del cansancio emocional estallara en un solo instante imposible de contener. El doctor Peribáñez, llamado con urgencia, llegó con una rapidez que contrastaba con la lentitud desesperante con la que había evolucionado el estado de la niña, y al entrar en la habitación encontró un escenario marcado por la angustia absoluta, donde cada mirada buscaba en él una respuesta que ya nadie se atrevía a formular en voz alta. María, completamente fuera de sí, sostenía la mano diminuta de su hija con una fuerza casi desesperada, como si temiera que, al soltarla, aquella vida se desvaneciera definitivamente, mientras su voz temblorosa repetía el nombre de la niña como un ruego que se perdía en el vacío. Carlo, a su lado, se encontraba paralizado por una mezcla de terror y negación, incapaz de aceptar que aquello que estaban viviendo pudiera tener un desenlace irreversible, aferrándose a la esperanza como a un último refugio frente a una realidad que se volvía cada vez más insoportable. El médico comenzó a actuar con determinación, pero sus gestos, aunque precisos, dejaban entrever una urgencia que no lograba ocultar del todo, una urgencia que hizo que el corazón de María se encogiera aún más, consciente de que algo realmente grave estaba ocurriendo. En ese momento, el resto del servicio, reunido fuera de la habitación, permanecía en un silencio absoluto, como si cualquier palabra pudiera alterar el curso de los acontecimientos, como si todos entendieran que estaban presenciando algo que marcaría un antes y un después en la vida del palacio. Pía, con el rostro tenso, trataba de mantenerse firme, pero en su interior la angustia crecía con cada segundo que pasaba sin noticias, recordándole que, por mucho que intentara proteger a los demás, había situaciones que escapaban completamente a su control. Simona y Candela, abrazadas en la distancia, apenas podían contener las lágrimas, sintiendo que el dolor de María se había convertido también en el suyo, como si aquella niña representara algo más que una vida individual, como si fuera un símbolo de todo lo que podían perder. Mientras tanto, en la planta noble, el eco de aquella tragedia comenzaba a filtrarse lentamente, transformando incluso el ambiente que rodeaba a la visita de Máximo, quien, al percibir la gravedad de la situación, adoptó una actitud más contenida, más respetuosa, como si comprendiera que no era momento para formalidades vacías. Alonso, profundamente afectado, no pudo evitar dejar de lado por unos instantes su papel de anfitrión, permitiendo que la preocupación se reflejara en su rostro, porque aunque la tragedia perteneciera al servicio, el dolor no reconocía jerarquías en ese momento. Máximo, observándolo, comprendió sin necesidad de explicaciones que la promesa estaba atravesando algo más que una simple dificultad, que había una herida abierta que podía afectar a todos, y decidió mantener una distancia prudente, esperando el momento adecuado para intervenir si era necesario. Sin embargo, en medio de ese ambiente cargado de dolor, otros movimientos continuaban desarrollándose, silenciosos pero constantes, como si la vida se negara a detenerse por completo incluso ante la posibilidad de una pérdida tan devastadora. Julieta, cada vez más decidida, había comenzado a organizar su partida de una manera casi automática, como si necesitara aferrarse a esa decisión para no quedar atrapada en un torbellino emocional que amenazaba con consumirla por completo. Cada objeto que recogía, cada gesto que realizaba, estaba cargado de una melancolía profunda, porque dejar la promesa no significaba solo alejarse de un lugar,
sino también de todo lo que había sentido allí, de un amor que no podía realizarse, de una versión de sí misma que ya no podía sostener. Aún así, en su interior comenzaba a formarse una claridad dolorosa, la certeza de que marcharse era la única manera de protegerse, de evitar seguir construyendo una vida sobre un terreno emocionalmente inestable. Manuel, por su parte, comenzaba a aceptar esa realidad con una resignación que no lograba disimular del todo, porque aunque comprendía las razones de Julieta, no podía evitar sentir que estaba perdiendo algo importante, algo que quizás nunca llegaría a entender completamente. Esa sensación de pérdida, sumada a la presión que ya cargaba por otros frentes, empezaba a reflejarse en su comportamiento, en silencios más largos, en miradas ausentes, en una preocupación constante que no encontraba una salida clara. Al mismo tiempo, la presencia de Ciro seguía generando una incomodidad difícil de ignorar, no solo por su actitud directa, sino por la forma en que parecía moverse con una seguridad que contrastaba con la fragilidad emocional del entorno. Su propuesta a Julieta, lejos de disiparse, seguía flotando en el ambiente como un elemento perturbador, una señal de que su forma de entender las relaciones no encajaba con la realidad que ella estaba viviendo. Mientras tanto, Tomasa continuaba consolidando su posición dentro del servicio, manteniendo esa distancia que tanto desconcertaba a quienes la habían conocido antes, pero que ahora parecía formar parte esencial de su identidad. Simona y Candela, aunque dolidas, comenzaron a comprender que no podían forzar una cercanía que ella no estaba dispuesta a ofrecer, pero esa aceptación no eliminaba la inquietud que su presencia generaba, una inquietud que seguía creciendo con cada interacción. Cristóbal, atento a todo, empezaba a percibir que la llegada de Tomasa no era un hecho aislado, sino parte de un movimiento más amplio que podría alterar la estructura del servicio de formas aún impredecibles. Y así, entre la angustia por la niña, la inminente partida de Julieta, la presencia inquietante de Ciro, y la llegada de Máximo con su séquito, la promesa se encontraba en un punto de inflexión, un momento donde todas las líneas narrativas comenzaban a converger hacia un futuro incierto. Finalmente, la puerta de la habitación de María se abrió, y el silencio que se hizo en ese instante fue más elocuente que cualquier palabra, porque todos comprendieron que lo que iba a decir el doctor no sería fácil de escuchar. La mirada de María, llena de esperanza y terror al mismo tiempo, se clavó en el rostro de Peribáñez, esperando una señal, una palabra, un gesto que le permitiera seguir creyendo, aunque fuera por un momento más. Y aunque la respuesta aún no se pronunciaba, el ambiente ya estaba cargado de una emoción que lo decía todo, una mezcla de dolor, incertidumbre y miedo que envolvía a todos los presentes, marcando el final de un capítulo que no ofrecía respuestas claras, pero que dejaba abiertas heridas que tardarían mucho en cerrarse. Porque en la promesa, cada alegría siempre ha tenido un precio, y esta vez, ese precio parecía estar a punto de cobrarse de la forma más cruel.